Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles y darles la bienvenida al programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas. Hoy con un programa especial, Luis, porque hablamos de los 13 años ya del DPI. Correcto. Por eso vamos a estar solo dos personas y es que tenemos mucho que hablar del DPI. Estamos hablando que el cumpleaños del DPI fue 23 de mayo. Así es. 23 de mayo del año 2009 fue cuando se entregaron los primeros documentos personales de identificación, pero antes de abordar el tema específico del DPI, ¿qué le parece si abordamos un poquito de historia, Luis? Historia de la identidad, tanto en el mundo como en Guatemala. Y es que es preciso, Catherine, en aquellos tiempos de los principios de la humanidad, ¿cómo identificaban a las personas? ¿Cómo? Exacto. Por su apariencia física, Sí. por su rostro. Su foto, pero visual. Foto visual, Sí, efectivamente. qué rasgos tenía, incluso posteriormente se caracterizaban, pero por el color de indumentaria que tenían. Joyería, podría ser un anillo, podría ser un collar, una pulsera. Sí, las tribus, ¿verdad? Eso indicaba a qué tribu, a qué clan pertenecía una persona. Ujú. El sentido de pertenencia, el sentido de identificación creo que siempre ha estado presente. Claro que sí. Se recuerda que las personas se realizaban ciertos tatuajes para identificarse con qué cultura era Esa que es iban, otra forma. con su familia, con qué clan, a quién le pertenecían. Por Esa así es otra decirlo. forma, la de los tatuajes, que en la antigüedad se usó mucho. Por ejemplo, los maoríes en Nueva Zelanda, ellos se identificaban por tatuajes en la cara, justamente. Ujú, ujú. Incluso los piercing, perforaciones, Orejas. la nariz. Las tribus africanas, que las mujeres se ponen unos collares aquí y se les estira el cuello también. Ese es otro. Todos los identifican. ¿Qué más Son las señas decirle? biométricas de antes. ¿Qué más decirle también de los guatemaltecos? Los guatemaltecos. Bueno, ya les dijimos vestimenta, ornamentación, todo eso y la joyería que proviene de Sudáfrica. Imagínense usted, 10.000 años atrás todavía se ha encontrado y se identifica a personas, a cierta tribu, a cierta raza, a cierto clan por medio de esa joyería, que era lo que les anticipábamos. Ujú. Incluso los egipcios. Los egipcios. 2000 años antes de Cristo, registros de 2000 años antes de Cristo, en donde se les ve muy bien identificados como Ujú. Tribu egipcia por sus tatuajes, por su indumentaria, Por sus su joyas. lugar de nacimiento, por su ciudad de nacimiento. Así es. Los egipcios tenían algo muy común. Los faraones eran los únicos que podían poner su nombre en cartuchos, o sea, en círculos. Y si no estaba el nombre del faraón ahí, nunca existió. Ujú. O sea, eso era otra seña de identificación. Recuérdese usted que en tiempos de Jesucristo, Herodes mandó a hacer un censo. Los censos eran otra forma de identificar a las personas. Los censos. ¿Sabe usted cuándo se realizó el primer censo en nuestro país? Nos remontamos a la época de Justo Rufino Barrios, ¿verdad, Luis? Correcto. Efectivamente, en tiempos de Justo Rufino Barrios, pues cada 4 años se le ordenaba a los jefes políticos del interior del país que procedieran a realizar un censo para identificar a las personas que estaban bajo su jurisdicción. Esto fue una modificación al artículo 49 del decreto 244, era del general Justo Rufino Barrios, justamente 7 de octubre de 1879. 1879, y desde entonces empezaron a hacer censos cada 4 años en ese Cada entonces. 4 años. El censo debía incluir, fíjese usted, sexo, edad, estado civil, oficio, profesión, idioma y también traje de cada persona. De cada región, Sí, me imagino yo. con lo que se lograba identificar, identificación documental, que era lo que le importaba, documentos para tener identificado a todo el país. Bueno, y años más tarde, 2 años después, creo yo que es cuando ya se instaura el registro civil como tal. Justamente, en época de Justo Rufino Barrios, 1877. La revolución del 1871 vino a traer grandes cambios en beneficio de todo el país. Se habla de que se creó este registro civil y específicamente se debían asentar los nacimientos, la ciudadanía, el dominio de los extranjeros, los matrimonios, el reconocimiento de hijos ilegítimos, las adopciones y las defunciones. Reconocimiento de hijos ilegítimos, eso era muy importante. Recuerde usted, Justo Rufino Barrios era muy
le gustaba tener controlada la situación. Entonces, si yo no reconocía a un hijo, no entraba en el censo. Entonces, había que reconocerlo. ¿Y cómo se identificaban en ese momento, Luis? Yo me recuerdo que le decían... Yo, mire, por lo que yo he visto en las anotaciones de muchos libros, dice hijo natural. El que era... Sí, pero el que la reconocía era la mamá. Ya. Hijo natural de... No aparecía el papá entonces, solo el nombre de la mamá. Y a veces... que eran los errores, y que por eso vamos a hablar, que después cómo derivó todo el registro civil y con la creación del documento personal de identificación, no era ni la misma mamá, sino que podía encargar a otra persona, un familiar, una vecina, que fuera a decir, sí, doña fulana tuvo un niño tal día, tal hora, aunque no fuese ese día, aunque no fuese esa hora, y a veces daban nombres que no eran, quiere que se llame fulano. Sí, si no era fácil, ¿verdad? Hablamos de historia. Las adopciones también, las adopciones estaban incluidas en ese registro civil que Justo Rufino Barrios dijo que había que anotar todo, y las defunciones. El propósito de tener todo bien documentado, registrado y en beneficio de la población en su momento. Es que imagínense ustedes, si un gobierno no sabe cuántos somos, ¿cómo puede decir, bueno, vamos a... ¿Cómo va a tomar las riendas de gobernar? Ajá. Claro que sí. ¿Qué pasa 8 años después, Luis? El 20 de noviembre de 1887, pues se establece el acto de votar, y para poder votar, dice el presidente Manuel Lisandro, tienen que presentar una certificación que se la va a emitir el registro civil. Una certificación del depositario del registro civil. Esto fue obra de Manuel Lisandro Varías, que también fue presidente de nuestro país. Obviamente, yo no sé antes si la misma persona podía votar varias veces, si iba a un lado, se iba a otro y decía, yo no he votado. Entonces tenía que tener un documento extendido por el depositario, en este caso era el encargado del registro civil. Sin embargo, estamos hablando todavía ahí de 1887. ¿Qué pasa en 1931? Pues ya establecida la cédula de vecindad como tal, se convierte en el primer documento de identificación. 30 de mayo de 1931, durante el gobierno del general Jorge Ubico, se establece la cédula de vecindad. ¿Y cuál fue la cédula número 1? La de Jorge Ubico. La de Jorge Ubico. El general Jorge Ubico tenía la A1. Ajá, eso le iba a preguntar. Él fue el que instauró esas nomenclaturas de A. Es correcto. La nomenclatura de las cédulas partía desde A1, que era ciudad capital, hasta, por ejemplo, yo mi cédula la saqué en Chiquimulía, Santa Rosa. Santa Rosa era F. ¿Sí? F6. Sí, me recuerdo que mi mamá era Ñ 15. Es que de Baja Verapaz. El número y la letra son los mismos. A es la primera letra del alfabeto. F es la sexta, entonces así se iba sucesivamente. Ñ 15 era mi mamá, recuerdo yo. La ñ es la 15 en el alfabeto. Interesante. Desde 1931 hasta hace 13 años, es decir, 81 años tuvo vigencia la cédula de vecindad, identificó a millones de guatemaltecos y por 81 años, increíble la cantidad de documentos que se emitieron. Sin embargo, le tenemos en el siguiente bloque, que ya por cierto vamos a regresar, interesantes razones que fundamentan la sustitución de la cédula de vecindad por el DPI. Regresamos en breve entonces con más de esta historia de la identificación en el mundo y en Guatemala. RENAP se compromete para que la discriminación y exclusión no sean parte de la cultura de esta institución. Por eso, con prioridad, está identificando a todas las personas con discapacidad. ¿Te sabes tu CUI? Todos los guatemaltecos tenemos un código único de identificación, asignado de manera automática por RENAP desde que se inscribe el nacimiento de una persona. Muy bien, en el bloque anterior les comentábamos acerca de la cédula de vecindad. Este documento empezó a tener muchas críticas porque era de fácil falsificación. Era un documento de cartón preimpreso, preimpreso y que se hacía de manera manual. Los registradores principiaron
escribiendo a mano, justo en los libros como en la cédula. Se firmaba por el secretario municipal y el alcalde. Luego ya se elaboraron a mano, que era más complejo y todo, pero siempre eran datos que no había mayor compromiso, más que el acta de nacimiento o algo, ¿verdad? Y esas eran las críticas, que era de fácil falsificación. Sí, porque lo único que le pedían a uno, yo todavía saqué cédula, me recuerdo, era llevar fotografías, tipo cédula, tamaño cédula, que todavía se maneja el estándar, la pegaban en el recuadro que ya tenían ellos establecidos y luego el sello. Mitad fotografía, mitad papel. Pero... Y conforme usted iba, si perdía su cédula o algo, llevaba otra fotografía y con eso iba evolucionando su rostro. Ah, sí. Era la única forma en la que ellos podían verificar pues que mi rostro iba cambiando. Se quedaba una foto de las que yo llevaba para mi cédula en el archivo. En esos libros, que por cierto, hoy en día aún resguarda RENAP en el archivo central, el corazón más grande de la institución, porque tiene más de 95,000 libros registrales donde se anotaban los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, casamientos, todos los registros civiles, sí, todos los registros civiles, pues ahora ya son parte de la historia, aún sirven para identificar algunos casos en especial, pero se sustituye la cédula al final de cuentas por el DPI. Sí, esos libros que, como bien dice Katy, excepto los que sufrieron daños por agua, por fuego, por destrucción. Ay, cuando eran tiempos de elecciones y no quedaban contentos, A quemar los libros. destruían las municipalidades y se iban los libros. Pues, bueno, pero ahí viene la transición. Sí. Se buscó un documento más seguro, un documento que estuviera adaptado a la modernidad. Entonces, es cuando nace el DPI. El acuerdo 90-2005 es el que le da vida. Entonces, desde el 2005 prácticamente queda escrito que ya se va a poder implementar el DPI. No es hasta el 2009 cuando se emiten los primeros documentos. 4 se emitieron el 23 de mayo del 2009. En la costa sur del país. En Tiquizate fue. Tiquizate. Todo ese año en total se emitieron 700,000 documentos. Es decir... Era novedad, la gente quería ir por su... Yo estuve en esos primeros 700,000. ¿Ah, sí? Sí. Tuve la oportunidad de ser las primeras en sacar mi DPI y lo vine a hacer con mucho orgullo. Me gustó al ver que se miraba más moderno, era una tarjeta y pues ya me podía yo poner mi estilo, no estaba tan seria, me lograba medio sonreír en la fotografía del DPI. Yo les cuento una experiencia personal. Una vez viajé a un país centroamericano y me paró lo que le llaman un tránsito en ese país. Y me dijo, ¿su licencia? Y le enseñé mi licencia de cartón todavía de aquellos tiempos. Y el comentario del policía se me quedó grabado porque me dice, ¿y este documento tan arcaico? Ellos ya tenían la licencia de plástico. Nosotros todavía no teníamos DPI también. Imagínense que le hubiera enseñado la cédula. ¿Qué documento tan arcaico? Dije yo, después dije, tiene razón, ¿verdad? Porque por eso se creó el DPI, un documento personal adaptado a los avances tecnológicos. Sobre todo, muy lleno de seguridad. Le da certeza a los guatemaltecos de que es un documento confiable, un documento muy seguro, un documento que cumple con estándares internacionales. Imagínese usted, ahora ya va a salir incluso en español e inglés, porque está avalado por la ICAO, por las normas internacionales, como un documento apto para identificarse incluso fuera de las fronteras. Sí. Si usted tiene dudas por qué inglés y español, es igual que el pasaporte. Nombre, name y todos los demás datos así van, pero obviamente la información va en español. Sí, así es. El DPI ha venido a fortalecer a la nación en cuanto a documentos de identidad. Usted tiene que tener la certeza y seguridad de que las huellas que nos hacen únicos son un sistema infalible de identificación. Es correcto. Ya lo decía Catherine, 23 de mayo entonces de 2009 se creó el DPI, surge a la vida jurídica el DPI y 4 años más tarde desaparece totalmente la cédula de vecindad. Desde entonces todos los guatemaltecos tenemos la obligación y el derecho, sobre todo, de tramitar nuestro documento personal de identificación, que por cierto en la actualidad no está nada difícil. RENAP se está descentralizando, cobran 100 quetzales y se lo entregan
prácticamente en 24 horas. Y hablar de EPI, la creación de RENAP, obviamente, que es el que brinda esa certeza jurídica en el documento personal de identificación. Por supuesto que sí, Luis. Millones de documentos personales de identificación se han emitido a lo largo de estos 13 años ya. Si no estoy mal, la cifra redonda por los 20 millones de documentos, incluidas renovaciones, reposiciones y primeros DPI. Recuerde, la población joven de nuestro país, la que viene y son el futuro, también empieza ya a gestionar su DPI. Puede hacerlo incluso a los 17 años, pero, ojo, se le entrega su DPI después de que cumple los 18. Documento personal de identificación que ha sufrido cambios también conforme a los años, Sí. pero todos esos cambios vienen a sumar, como repetimos, no nos vamos a cansar de decirlo, a la seguridad y certeza que tiene el documento. Antes, recuerda que tenía un logo RENAP, en donde Es correcto. tenía el mapa dibujado y el río de Motagua, creo yo, Sí, que era que el que partía, graficaba, sí. ¿verdad? Ahora ese logo con sus letras y la huellita. También en la parte de atrás tenía otros símbolos patrios, fueron modificados, en la parte de adelante también se han agregado y quitado algunas observaciones. Sin embargo, como les repito, todo eso asuma a las medidas de seguridad que tiene el DPI. Vamos a escuchar testimoniales de personas que han estado mucho tiempo en el Registro Nacional y que nos cuentan esa experiencia, cómo fue el cambio de cédula a DPI. La primera persona es Delfina Aquino, ella es auxiliar de atención y servicio al usuario. Pues la verdad fue una experiencia muy bonita. La aceptación del pueblo de Guatemala para este cambio que el RENAP quiso implementar para actualizarnos o modernizarnos fue muy buena. Fueron días de mucho trabajo, colas muy largas, pero realmente se alcanzó el objetivo que la gente aceptara un nuevo documento para que estemos más actualizados, y la verdad que el DPI vino a ayudar mucho en todos los sentidos. La gente se sentía un poco como que tímida en ese tema, porque sí no sabía si iba a funcionar realmente lo del DPI, pero realmente es más seguro. Interesante el testimonio de Delfina, que ha estado muchos años en atención al usuario. Y eso que es solo una de muchas historias. Correcto. Póngase a pensar usted, si tuvo la oportunidad de tener cédula, ¿qué fue lo que le tocó hacer ese día que tuvo que decir, cédula, adiós, ya no existes, voy por mi DPI? Yo les voy a contar, eso va a ser al regresar. Por supuesto, vamos a una pausa y regresamos en breve. RENAP es garante de la identidad ciudadana y en su base de datos tiene registrados a más de 10 millones de guatemaltecos mayores de edad. No solo con un registro biográfico, sino que también con un doble registro biométrico. Uno decadactilar y otro facial. Gracias por continuar en sintonía de este informativo semanal. Hoy no tenemos entrevistado, pero estamos nosotros dos que le estamos ampliando a profundidad del DPI, la sustitución de la cédula y cómo eran las primeras identificaciones a nivel mundial y también en Guatemala. Recordemos, la cédula estuvo vigente por 81 años en nuestro país, sin embargo tuvo que ser sustituida por el DPI, este documento que se adaptó muy bien a los avances tecnológicos y que hoy mismo le está dando a usted toda la certeza y seguridad jurídica de que es un documento pues muy confiable y apto para identificarse, no solo en Guatemala, sino también fuera de las fronteras. Usted preguntó qué recuerdo le traía cuando dijeron cédula, adiós. Cierto. Ya no te tengo que emplasticar. ¡Ay, sí! Había que emplasticar la cédula, Pues yo ¿se no recuerdan? emplastiqué la mía, le cuento, porque yo soy jovencita. ¿Y qué pasa? Me mojé un día y la cargaba en la bolsa de atrás del pantalón, se empapó. Yo no la tenía como una semana de haberla tramitado. ¿La tuvo que reponer? Por el DPI.
De una vez, claro. Por eso le digo, yo entré en las primeras personas que en esas 700,000 del primer año 2009, que tuvo que tramitar su DPI, porque en la cédula ya no, en la municipalidad ya no estaban dando cédulas. Se emplasticaban y las últimas hojas se emplasticaban, pero solo se abrían para que quedara el papel. Porque antes cuando uno votaba le ponían empadronado o votó en tal. Esos registros que se remontan a 1879, que era lo que empezamos. No, pero yo no soy de esa época. No, pero fue cuando se instauraba que había que presentar un documento para poder votar o cuando ya había votado, ¿verdad? Exacto, en este caso era la cédula la que había que presentar para empadronarse y también cuando uno votaba le ponían un sello de voto. Claro. ¿Sabe quién más tiene experiencias acerca de la transición en la cédula al DPI? Dígame. Carla Mancilla. Escuchemos entonces las vivencias de Carla Mancilla. Fue una experiencia muy agradable porque estuvo bastante concurrido por las personas guatemaltecas hacer ese cambio. Fue muy interesante ver esa transición de la cédula a DPI y fue un evento muy alegre de ver tanta gente venir a cambiar su cédula por DPI. Era una novedad porque obviamente ya las personas ya no iban a ir hasta sus departamentos a sacar sus cédulas, sino que ya lo podían hacer de distintas partes del país, ¿verdad? No solo en su departamento. Entonces sí era una novedad y fue una, como le dijera yo, como una alegría del pueblo, saber que ya la cédula pasaba a otro término y que el DPI iba a venir a cimentar más la autenticidad de la cédula, ¿va? Porque para que no hubiera demasiado, como le dijera yo, como contratiempos con la papelería. Hace 13 años sí, estábamos en la central zona 9, le cuento que las colas eran exageradas para ver, daban la vuelta hasta el INDE al ver esos cambios, ¿verdad? El DPI ha cambiado bastante a como empezó, porque empezamos con mucho tiempo para entrega, ha ido evolucionando no solo en la entrega, sino que también en su transformación del DPI. El aspecto físico de él ha ido transformándose conforme ha pasado el tiempo. Es una bonita experiencia y fue muy, muy agradable vivirlo y compartir con el pueblo de Guatemala este nuevo documento de identificación. Estamos de vuelta, años de años, Carlita, de estar en la institución. Le dije, ya tenía experiencias por contar y pues ya nos enteramos. Yo no me voy a cansar de decirlo, Luis, el DPI es un documento muy seguro. Le vamos a hacer una anatomía del DPI o una breve. Las que se pueden mencionar. Sí, claro, porque es un documento que está lleno de medidas de seguridad. Sin embargo, empezamos por el chip. Es un chip que tiene la capacidad de almacenar información, datos generales y personales y también otras aplicaciones. No se puede sustituir por uno de teléfono, que fue lo que usted dio. Sí, y ni siquiera saldo tenía el señor. No se puede dañar el chip y seguir siendo funcional el DPI, no. Tiene que venir a renovarlo, a reponerlo, es la palabra correcta. Porque tiene su función el chip y resguarda información valiosa para usted y las instituciones a donde necesite pues verificarlo. Y el DPI tiene incluidos los 13 dígitos que son los números del Código Único de Identificación. Recuerde, este nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Por eso se llama Código Único de Identificación. Y al igual que en la cédula, pues tiene los últimos 4 dígitos que nos identifican de dónde somos, a qué departamento pertenecemos, tiene su relación ahí códiga, que también nos hace peculiares. Y también tiene una técnica de impresión tipo arcoíris, que es tinta a 2, 4 o más colores, ¿verdad? Que caracteriza por cierto, está elaborado de policarbonato, no es plástico, es policarbonato. No es igual que la tarjeta de débito o crédito, esas tarjetas no. Es policarbonato, incluso usted puede hacer la prueba. Tire en una superficie, tire una tarjeta de débito o crédito y luego lance el DPI y hasta el sonido es distinto, ahí se caracteriza el material. La tarjeta rebota del DPI, ¿no? Tiene una técnica de Guilloch también, que es líneas entretejidas, formando patrones que no son iguales en ningún momento, así es que esa es otra de las técnicas de seguridad del DPI. ¿El fondo numismático, Luis, también? Fondo numismático. Se mira así a lo lejos,
De hecho, hay que utilizar a veces una lupa. Correcto. Para quienes no vemos muy bien. Son líneas onduladas, entrelazadas, con un fondo uniforme. Caracteriza al DPI. ¿Qué más? También una tinta óptica variable. Cambia cuando lo pone así, en contraluz o así. Sí. Cambia, es un mecanismo de seguridad. Y también el dispositivo es ópticamente variable, imágenes en 2D y 3D, sí, es cierto. Hay una doble imagen de nuestra fotografía. También es un imagen mecanismo. Fantasma. Sí, imagen fantasma Imagen se llama. fantasma. También es un mecanismo de seguridad en el DPI. Imagen láser cambiable, está grabado con una estructura láser que no es fácil. Por eso hablamos de que el DPI no puede ser falsificado. No. Puede ser copiado, una copia burda y todo, pero no falsificado. Imitación muy mala. Sí. Dicen que por allá en la zona unos no le va a servir. Es como un carnet de vacunación, ¿verdad? No le va a servir. Y es que hay una impresión, también láser, que no se puede reproducir en ninguna otra impresora más que las que tiene RENAP. Sí. Microimpresión. Cuando hay un carnet de vacunación es porque no es que no sirva el carnet de vacunación, sino que esos carnets de vacunación plásticos, que son copias. Y así hay una docena más de medidas de seguridad que no se las podemos decir. Tinta ultravioleta. ya, Luis, no diga más. Pero sí tiene muchas medidas de seguridad que le dan la certeza a usted. Sin embargo, tenemos aún otro testimonial. Sí, porque escuchamos testimoniales de esa transición en la ciudad capital. Sí. Pero ahora, en Jocotenango, ¿qué pasó en Jocotenango? ¿Cómo se vivió ahí? Vamos a escuchar la siguiente entrevista. Al licenciado Jacobo Cifuentes. Cuando fue esta transición, yo recuerdo que me encontraba como registrador civil en el municipio de Jocotenango, Zacatepeques. Realmente había mucha expectativa por la población de dicho lugar, en virtud de que ya estaban acostumbrados a aportar un documento de identificación que en su momento era la cédula de vecindad. Entonces, en su momento había mucha incredulidad por ciertos pobladores, por otros había mucha emoción por poder tener un nuevo documento, incertidumbre, y realmente sí se abarrotaba la población guatemalteca con tal de obtener su DPI. Entonces, sí fue unos momentos bastante emocionantes, en virtud que sí contábamos con bastante afluencia dentro de las oficinas, y con el pasar de los tiempos la población fue conociendo ya más a fondo lo que es el DPI, ya fue interesándose más por poderlo obtener, en virtud que ya habían algunas instituciones tanto privadas como públicas que manifestaban que ya no iban a estar recibiendo la cédula de vecindad. Entonces la población guatemalteca muchas veces madrugaba con poder obtener el DPI, poderse tomar la fotografía para el mismo. Esto fue en el municipio de Jocotenango. Aquí, al momento de estar aquí en sede central, pues ya ha sido de gran trascendencia el ver el movimiento de enrolamiento, en virtud que nosotros dentro de la sede del RENAP aquí en zona 7 es una de las que mayor afluencia se tienen, porque la población todavía sigue con esa expectativa del DPI. Todavía tenemos personas que por algún motivo han estado en el extranjero y todavía tienen la cédula, entonces todavía se acercan a hacer el trámite de esa transición de cédula a DPI. Era bastante aquella emoción de poder decir tengo DPI. Ya no era de tener la cédula, un cartón con una fotografía, no, que era una tarjeta ya más formal, más bonita. Entonces los menores, los que cumplían 18 años, sí se acercaban emocionados a poder tener ya su DPI. Todavía hay, así como en mi caso, todavía me recuerdo de mi número de cédula, es algo que quedó grabado en la mente porque uno lo utilizaba constante, y hay muchas personas con las que hemos topado aquí en sede del RENAP para hacer algún tipo de trámite y todavía guardan con nostalgia la cédula, dicen mire mi cédula, o muchas veces cuando nosotros al momento de enseñarle la imagen donde está su asiento de cédula, les crea cierta nostalgia, y hay algunas personas que hasta pagan para poderla obtener, que serían los 25 quetzales por tener la imagen certificada, en virtud que dentro de la misma imagen obra las distintas fotografías que ellos fueron presentando a lo largo de la vida, o algún familiar, la gran era la cédula del abuelito, de la abuelita, entonces todavía causa cierta nostalgia el poder ver una cédula. Muy bien, ahora que ya sabe la historia de la identificación en el mundo en Guatemala y la transición de cédula al DPI, le pedimos por favor, si tiene DPI por recoger en nuestras oficinas, venga. Claro que sí, acérquese a recogerlo o envía a una persona de confianza para que le haga el favor de recogerlo y no se quede ahí guardadito. También, si usted mira que su DPI ya está próximo a vencer, lo invitamos a que lo renueve. 100 quetzales en cualquier oficina del RENAP, no tiene que presentar ningún otro requisito más que pagar 100 quetzales en el banco, y en poquito tiempo va usted a estar recibiendo su nuevo DPI con una nueva fotografía, con nuevas tomas de huellas
y con todos esos mecanismos de seguridad que ya le hemos platicado. Una pregunta que es muy común es si perdió su DPI, ¿qué tiene que hacer? No, aquí no tiene que presentar una denuncia, pero sí, por su seguridad es conveniente que lo haga y aquí solo tiene que venir y pagar los 100 quetzales de la reposición. ¿Dónde verifica cuándo vence su DPI? Gírelo. En la parte de atrás está impresa la fecha de vencimiento. 1.293.000 documentos personales de identificación vencen este año. Perfecto. ¿Nosotros nos vamos, Catherine? Claro que sí, celebrando estos 13 años del DPI e invitándolo a usted para que nos sintonice la próxima semana. Los esperamos.